En la antigua Unión Soviética, en la zona de los Urales del Sur, allí donde la taiga se extiende casi de manera infinita y los caminos desaparecen tragados entre pinos gigantes, se esconde una ciudad que durante décadas no figuró en ningún mapa. Una ciudad rodeada de torres de vigilancia donde los habitantes vivían aparentemente mejor que en cualquier otro rincón de la Unión Soviética, pero donde cada sonrisa estaba construida sobre una amenaza invisible. Un lugar donde la radiación convivía con los parques infantiles. Un lugar donde el patriotismo se escribía con miedo y un lugar que no tenía nombre, solo un número. Chelyabinsk 40. Hoy en día se conoce como Ozersk, pero el mundo le sigue llamando Ciudad 40. Y su historia es la historia del origen del átomo soviético, del mayor experimento social de la Guerra Fría. Y también es la historia del desastre nuclear más grande que el mundo no supo cómo había ocurrido antes de que ocurriera la catástrofe de Chernóbil. Pero hagamos un ejercicio de contextualización de esta historia para comprenderlo mejor. En 1945, Hiroshima y Nagasaki han sido destruidas por dos bombas atómicas. Esas imágenes llegaron a Moscú y Joseph Stalin comprendió de inmediato su significado. Que Estados Unidos no solo había ganado la guerra, sino que había inaugurado una nueva era de poder. Ante esto, el Kremlin entró en pánico. Los informes de la inteligencia señalaban que los Estados Unidos planeaba construir decenas de bombas nucleares. Y la URSS no tenía ni una sola. El mensaje era claro. Si querían sobrevivir en este nuevo mundo, la Unión Soviética debía conseguir su propia arma nuclear. Y debía hacerlo rápido, costase lo que costase. Así que nació el Proyecto Atómico Soviético, un programa científico y militar colosal dirigido por el físico Igor Kurchatov, bajo la supervisión directa del implacable Lavrenti Beria, el jefe de la policía secreta, la KGB. Beria recibió una orden. Había que conseguir la bomba a cualquier precio. Y ese precio, como veremos, lo pagaron miles de personas y una ciudad entera. Para llevar a cabo ese proyecto hacía falta un lugar remoto, protegido, lejos de fronteras y sobre todo de espías. Un lugar donde construir una planta nuclear gigantesca y al mismo tiempo una ciudad entera para las personas que operarían en esa planta, como en Chernóbil. Se eligieron entonces los Urales. Era una zona de bosques densos, de lagos profundos, de montañas que parecían murallas naturales y, lo más importante, ofrecía un aislamiento casi perfecto. Allí se levantó una planta nuclear, la planta Mayak, con reactores, instalaciones químicas, laboratorios ultrasecretos y una fábrica de plutonio que daría vida al arsenal soviético. Pero una planta así necesitaba miles de personas, y esas personas necesitarían una ciudad donde vivir. Para ello, el Estado soviético movilizó recursos masivos. Se levantaron carreteras nuevas, se instalaron líneas eléctricas y se construyeron edificios enteros en cuestión de meses. Pero gran parte del trabajo más duro recayó sobre los prisioneros de los gulags, traídos desde Siberia y Kazajistán, sin equipos modernos, bajo un frío extremo, cargando vigas, cavando zanjas y levantando muros de hormigón a mano. Poco a poco la ciudad fue tomando forma. Mientras tanto, los científicos e ingenieros vivían en casas nuevas, con calefacción, con comida abundante y acceso a bienes que los soviéticos comunes solo veían en propaganda. Había un pacto implícito. Se ofrecían privilegios a cambio de silencio, comodidad a cambio de aislamiento total y seguridad a cambio de una obediencia absoluta. La ciudad se rodeó de vallas, de torres de vigilancia y de puestos de control. Para entrar se necesitaban permisos especiales y para salir también. Los habitantes entregaban sus pasaportes y recibían documentos internos imposibles de usar fuera. Así nació la primera ciudad cerrada de la Unión Soviética, Chelyabinsk 40, una ciudad diseñada para existir
pero no para ser conocida. Desde dentro, la ciudad 40, como se la conocía, era un oasis comparado con el resto del país. Las tiendas siempre estaban abastecidas, los salarios eran altos, había cines, parques, clubes culturales e incluso se podían comprar productos occidentales, algo impensable en el resto del país. Todo estaba diseñado para que los habitantes se sintieran privilegiados y para reducir las probabilidades de que quisieran irse. Los niños crecían escuchando que su ciudad era el corazón de la patria, un lugar heroico encargado de proteger a la Unión Soviética. Pero ese relato tenía un lado oscuro. Cualquier duda era sospechosa, cualquier pregunta era peligrosa, y cualquier comentario imprudente podía costarte el trabajo o incluso algo peor. La lealtad no era un valor, sino que era una condición de supervivencia. La planta Mayak, por su parte, era un gigantesco complejo de reactores enfriados por agua, plantas de separación química y almacenes de combustible irradiado. Para producir plutonio se requiere irradiar barras de uranio en el reactor y luego disolverlas químicamente en instalaciones extremadamente peligrosas, y aquello era un proceso complicado incluso para los estándares modernos. Pero en los años 40 y 50 la prioridad, y menos en la Unión Soviética, no era la seguridad, sino la velocidad. Las órdenes del Estado eran claras. Había que tener la bomba antes del enemigo. Eso significaba sistemas de contención rudimentarios, mediciones manipuladas, guardias sin protección, trabajadores expuestos durante horas y residuos arrojados a ríos y lagos. Y además significaba también otra cosa, que los líderes sabían que un accidente iba a ser tarde o temprano inevitable, y estaban dispuestos a aceptarlo. Y ese accidente ocurrió, pero mucho antes de la explosión, la zona ya había sufrido una contaminación masiva. Mayak vertía varias toneladas de residuos radiactivos en el río Techa. Aldeas cercanas como Zarechny bebían de ese agua, pescaban en ella sus peces e incluso lavaban su ropa en el río. Las primeras enfermedades llegaron pronto, quemaduras inexplicables, pérdidas del cabello, y los niños sufrían problemas óseos. Los médicos sabían lo que estaba pasando, y los funcionarios también, pero la orden era callar. Cuando los vertidos se volvieron insostenibles, se decidió usar el pequeño lago Karachay como un vertedero de residuos de altísima actividad. Con el tiempo se convertiría en uno de los lugares más radioactivos del planeta. Se cuenta que en los años 60 una persona podía recibir una dosis letal de radiación en menos de una hora solo por estar cerca de la orilla. Pero todo esto era solo el preludio de algo peor. Y es que, como dije antes, en 1957 ocurrió la catástrofe, la llamada catástrofe de Mayak o desastre de Kistin, el tercer peor accidente nuclear de la historia, y en aquel momento, el primero. La causa fue meses de negligencia, ya que un tanque subterráneo de almacenamiento de residuos radiactivos requería refrigeración constante. Pero ese sistema en un momento dado falló. Durante 11 meses los responsables ignoraron las señales de sobrecalentamiento, y el contenido del tanque se secó, se cristalizó y alcanzó temperaturas altísimas. El 29 de septiembre de 1957, a las 4:20 de la tarde, el tanque explotó con una fuerza equivalente a casi 100 toneladas de TNT. La tierra tembló, el hormigón saltó como si fuera de papel, y una nube brillante cargada de estroncio y cesio se elevó más de 1 kilómetro. El viento arrastró la nube radiactiva durante horas, contaminando más de 20.000 kilómetros cuadrados, y más de 270.000 personas quedaron expuestas. Los animales de la zona murieron en cuestión de días. La vegetación se marchitó. Los pozos quedaron envenenados. Y al pueblo, a toda la población de esa zona, no se le dijo absolutamente nada. La Unión Soviética activó un protocolo de silencio absoluto. Beria había muerto ya, pero su legado seguía vivo. Los pueblos cercanos fueron evacuados por la noche. Llegaban camiones por la noche sin explicación, y a la gente se le ordenaba salir con lo puesto. Casa por casa, soldados quemaban pertenencias contaminadas. Las familias preguntaban qué pasaba, pero la respuesta era siempre la misma: asunto de Estado,
no hablen de esto. Miles de soldados, muchos de ellos muy jóvenes, fueron enviados a limpiar la zona con palas, guantes de telas y máscaras improvisadas. Talaron bosques enteros, enterraron casas y retiraron tierra con camiones sin protección. La mayoría de ellos enfermó en los años siguientes y muchos murieron sin un reconocimiento oficial. El personal sanitario, por su parte, tenía órdenes estrictas: no registrar diagnósticos relacionados con la radiación, no informar a los pacientes y no acumular datos que pudieran revelar la magnitud real. La verdad quedó enterrada, igual que la tierra quedó contaminada. Durante décadas la región sufrió algunas de las tasas más altas del mundo de cáncer de tiroides, leucemia, tumores óseos, enfermedades renales, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. Pero los registros médicos fueron alterados sistemáticamente. El río Techa siguió siendo usado durante años, y muchos niños nacieron sin saber que jugaban sobre tierra contaminada. Algunas aldeas se convirtieron en verdaderos pueblos fantasmas. Otras fueron pobladas por campesinos traídos desde lejos sin advertencia de los riesgos. En la ciudad 40, curiosamente, la vida continuó con normalidad. Las tiendas seguían llenas, los cines seguían proyectando películas y los trabajadores seguían produciendo plutonio. Y la consigna era clara: el trabajo debe continuar. La mayoría de los habitantes no supo la magnitud del desastre hasta décadas después. El Estado mantuvo la narrativa de que todo estaba bajo control. La idea del sacrificio heroico se usó para justificar todo. En 1991 la Unión Soviética, como todos sabemos, se derrumbó. Los archivos comenzaron a desclasificarse lentamente y los primeros periodistas llegaron a los Urales con preguntas. Y por primera vez algunos habitantes de Ozersk, la zona donde se había levantado la planta Mayak, pudieron hablar. Pero aún hoy muchos tienen miedo y no quieren. Algunos siguen creyendo en la misión de su ciudad. Otros temen, incluso en una Rusia distinta, que tengan consecuencias. Y la verdad es que no van muy desencaminados. Muchos no sabían hasta ese momento que vivían en uno de los lugares más contaminados del planeta. Y aunque la URSS desapareció, Ozersk sigue sin abrir. Hasta día de hoy sigue siendo una ciudad cerrada. En la década de los 2000, informes sobre radiación en la región de Chelyabinsk volvieron a surgir. Organizaciones ambientales han denunciado contaminación persistente. El lago Karachay fue cubierto con hormigón para evitar que el viento dispersara polvo radiactivo. Pero el daño ya estaba hecho. Muchos habitantes de la zona viven hoy con enfermedades crónicas, sin compensación ninguna y sin ningún reconocimiento oficial. Ciudad 40, Ozersk, sigue, mientras tanto, siendo una mezcla de orgullo soviético y tragedia silenciosa. Hoy en día la ciudad de Ozersk sigue ahí, escondida en los Urales, rodeadas de muro y de silencio. Una ciudad construida para no existir, pero que dejó huellas que jamás podrán borrarse. Ciudad 40 es la historia del poder, del secreto, del sacrificio y de lo que ocurre cuando un Estado decide que el fin justifica cualquier medio. Es un recordatorio de que la radiación es invisible, pero sus consecuencias no. Y que por más que se intente ocultar la verdad, tarde o temprano, siempre irradia hacia afuera. Y muchos años antes de que la tragedia de Chernóbil sacudiera al mundo, en esta planta, la planta de Mayak, en la ciudad número 40, en la zona de los Urales del Sur, algo tan aterrador como Chernóbil ocurrió y la gente ni siquiera se enteró.